Hola vaqueros. Hola gripas. Fijaros que me han enviado desde Colser, una réplica del legendario revólver Colt Single Action Army modelo 1873, más popularmente conocido como el Peacemaker, el pacificador, y que habréis visto en infinidad de películas western. Y después de las presentaciones, veámoslo de cerca. El acabado es bueno, está hecho en metal y tiene un peso muy realista. Viene marcado con Single Action Army 45, 45 es el calibre original para esta arma, y aquí tenéis el logotipo de Colser. Os habréis fijado que la caja viene con 6 cartuchos simulados, porque el mecanismo de esta réplica es completamente funcional. Por si no quedó claro, este revólver ni dispara, ni puede modificarse para que lo haga, porque estamos ante una réplica completamente inerte que cualquiera de vosotros podéis tener en casa sin ningún tipo de licencia. En el catálogo de Colser encontraréis varias versiones de esta misma arma en 4 longitudes de cañón y en diferentes acabados del metal y de las cachas. En mi caso, opté por el modelo largo de caballería, en acabado níquel pulido y con cachas de madera. Al igual que en el Peacemaker original, se accede al tambor a través de esta compuerta en el lado derecho. La abrimos y vamos introduciendo los cartuchos. Acordaros que primero hay que medio amartillar el arma. De las 2 posiciones que tiene el martillo, nos interesa la intermedia, pues el cilindro solamente gira cuando está en esta posición. El ruido es muy realista. No sé si lo escucháis bien. Y hablando de ruido, al igual que con la carabina de Colser, a nuestros cartuchos podemos añadirles fulminantes como estos. ¿Qué? Habrá que probarlo, ¿no? Solo un consejo. Si compráis fulminantes como estos, que sepáis que antes de introducirlos hay que rebajarlos un poco para que no asome tanto, porque si no, no funcionará. Básicamente, el tambor pues no podrá girar. Así que simplemente con unas tijeras o con una navaja le pegamos un corte a cada fulminante y listo. ¿Veis? ¿Veis la diferencia ahora, no? Entre uno que está cortado y uno que no. Pero bueno, tampoco es plan de ponerse a disparar en un interior. Mozo. Acordaos que hablamos de fulminantes. Harán ruido y veréis que sale humo por la zona del tambor, pero no veréis ninguna llamarada por la boca del cañón. Para eso ya tendríais que iros a un arma de fogueo o detonadora en la que necesitaréis papeleo. Para recargar el tambor, abrimos la compuerta y vamos extrayendo las vainas vacías. Obviamente, en la Colser los cartuchos pues saldrán completos. Y esta réplica, al igual que uno original, cuenta con este extractor de aquí, que nos ayuda a expulsar los cartuchos que queden atrapados. Ya que las dimensiones y el peso son muy parecidas a un revólver original, con la Colser podéis poneros en la piel de un vaquero haciendo filigranas como el spinning, que viene siendo hacer girar el arma con un dedo. O el fast draw, ver quién desenfunda y dispara más rápido. Como es un revólver de acción simple, el gatillo no hace nada si no se amartilla primero. Entonces, el fast draw consiste en desenfundar a la vez que amartillamos y finalmente disparar. Os recomiendo que busquéis vídeos sobre esto. Me sorprendió saber que existen competiciones de fast draw en el que se usa una munición especial con proyectiles de cera. Ya os aviso que vais a flipar. Y ya por último estaría la técnica conocida en inglés como fanning. Seguro que os suena de las películas. Vale, antes dijimos que para disparar un revólver de acción simple, primero hay que amartillar antes de cada disparo. Esto es más rápido si lo hacemos con la palma de la mano contraria. Vale, pues si además le sumamos a esto que estamos todo el rato apretando el gatillo, lograremos disparar a una gran velocidad. ¿Os parece si lo probamos con los fulminantes? Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Me parece que esto es más del cine que otra cosa. Tengo entendido que esto no habría que hacerlo con un revólver original porque a la larga se puede dañar el mecanismo. No sé yo si con la réplica pasará lo mismo. Pues esto ha sido todo, gripas. Esperamos que os haya gustado el vídeo sobre el revólver Colt Single Action Army de la marca Colser. Que sepáis que esta arma es tan legendaria que aún hoy en día sigue fabricándose para tiradores históricos y coleccionistas. Y gracias a esta réplica podemos acercarnos a ella.
Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.